Bienvenidos a la cuarta clase del Seminario de Eficiencia Energética. En esta clase vamos a ver los principios de las auditorías energéticas, cómo se realizan, cuáles son las qué se necesita para realizarla, los pasos que se deben seguir, y asimismo también como los instrumentos necesarios para realizar las auditorías energéticas. Una auditoría energética comprende un análisis del desempeño energético de una organización, equipos, sistemas o procesos. Está basada en una medición y observación apropiadas del uso de la energía, eficiencia energética y consumo. Es fundamental acá sobre todo el tema de la medición, porque muchas veces se realizan auditorías donde no se toman mediciones y solamente se basan en observaciones, con lo cual vamos a ver más adelante, no pierde mucho sentido, ya que no tenemos en cuenta no tenemos parámetros reales, no tenemos valores duros con los cuales contrastar lo que nosotros estamos proponiendo como oportunidades de mejora. Y no vamos a poder hacer ninguna observación ni poner valores reales de lo que van a ser periodos de recupero de inversión ni evaluar los proyectos. Los resultados de estas auditorías incluyen información sobre el consumo y desempeños actuales de energía y proporcionan recomendaciones priorizadas para la mejora en términos de desempeño energético y beneficios financieros. Para poder priorizar las recomendaciones, vuelvo sobre el punto de que la medición es fundamental para poder tener una buena auditoría energética. Existe una norma, la ISO 50002, como van a poder ver en el Word adjunto con esta clase. La auditoría, esta norma estandariza los distintos casos donde se puede realizar una auditoría energética, y acá podemos ver que son múltiples los casos, tanto como en proyectos de un edificio a construirse, en la ejecución material de la obra, en edificios que estén en servicio, en instalaciones industriales de todo tipo, y en el análisis de la problemática energética del transporte. Como vemos, auditorías energéticas podemos encontrar en múltiples ámbitos, no solamente en edificios ya construidos ni viviendas existentes, sino que podemos ir desde el transporte hasta viviendas que están por construir. Al realizar una auditoría energética es importante que no esté solamente, no sea una sola persona, sino que bueno, vamos a ver acá un poco más en detalle, pero principalmente hay dos actores. Uno es el auditor energético, quien es el responsable de ejecutar el estudio energético. Para este estudio, por la amplitud y complejidad de la instalación, se pueden precisar de especialistas, siendo una de sus labores la coordinación de este equipo de trabajo, como por ejemplo especialistas en el área de la mecánica, especialistas en el área de la química o especialistas en el área de la electricidad, que necesitamos de su conocimiento para poder seguir adelante. Es fundamental que el auditor energético tenga cuatro características, que son la competencia, confidencialidad, objetividad y transparencia. Competencia se refiere a que esté debidamente cualificado. Se busca que en general sean ingenieros preparados sobre los temas. Confidencialidad a la hora de tratar, ya que va a estar dentro de una institución o edificio, que trate de toda la información con la debida confidencialidad que el cliente lo requiere. Objetividad, ya que es fundamental que sea objetivo y no deje pasar cosas por un tema de no dejar en evidencia a cierta persona, sino bueno, que tiene que ser objetivo y dar transparencia, que sobre todo es el siguiente punto, a todo el proceso de la auditoría. Y la otra pata importante es el gestor energético, que es la persona que baraja una serie de experiencias y conocimientos amplios, es el responsable de la gestión energética de la empresa, cuyo objetivo es la mejora de eficiencia en sus consumos energéticos en forma sistemática. Acá es importante que puede que esta figura, el gestor energético, todavía no exista, si es la primera auditoría que se realiza, pero es importante que se empiece a trabajar. Es posible que no tenga la experiencia y conocimiento amplio, pero seguramente tenga un conocimiento interno de cómo es el funcionamiento, por lo cual es importante esta pata interna de este gestor
para que todo el trabajo de la auditoría se pueda realizar sea exitoso. Una auditoría energética es un proceso que debe tener 3 objetivos claros. El primero es obtener un conocimiento fiable del consumo energético y su costo asociado. El segundo es identificar y caracterizar los factores que afectan el consumo de energía. Y el tercero es detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro, mejora de eficiencia, diversificación de energía y repercusión en costos energéticos y de mantenimiento, así como otros beneficios y costos asociados. La auditoría debe contribuir a establecer, fijar y controlar objetivos y planes a corto, mediano y largo plazo de forma sistemática con el fin de conseguir la optimización de los recursos. Es importante que la auditoría no va a ser un punto, posiblemente sea un punto inicial, posiblemente sea un punto de reiteración, o sea, si ya se está trabajando en un sistema de gestión energética o se está trabajando en eficiencia energética, pero lo importante es que esto debe tener una continuidad, debe establecerse objetivos, deben establecerse indicadores que con un periodo establecido deben estar todo el tiempo revisándose para evitar que no es el objetivo de una auditoría realizar un documento, entregar un informe y que quede en esa instancia sin que se realicen mayores trabajos con lo que se encuentra en la auditoría. Bueno, y como les comenté, hablando de que es un proceso, este proceso tiene un flujo, como podemos ver en la imagen, empezando por la planificación de la auditoría, siguiendo por una reunión de apertura y recopilación de datos que se pueden dar en paralelo, la idea es que sean en paralelo, vamos a ver un poco más en detalle. En base a esto se realiza un plan de medición, se realiza una visita al emplazamiento, que posiblemente esa visita influya en ese plan de medición y tengamos que modificar el plan inicial en base a lo que observamos dentro de la institución. Se sigue por un análisis, en base a este análisis posiblemente tenemos que volver otra vez al plan de medición. Vemos cómo acá se reivindica esto de que la medición es fundamental. Se sigue por un informe de la auditoría energética y una reunión de cierre final donde se mencionan todos los hallazgos. Para la planificación de la auditoría, las actividades de planificación son esenciales para definir el alcance de esta y sus objetivos, así como reunir la información preliminar de la organización. Esto muchas veces se puede realizar por mail, en un contacto o en un contacto telefónico. Algunos puntos claves son el alcance de la auditoría energética, los límites y los objetivos, el nivel de detalle requerido, el periodo de tiempo para completar la auditoría energética, el criterio de evaluación y priorización de las oportunidades para mejorar el desempeño energético y los compromisos de tiempo y otros recursos por parte de la organización. Se remarca acá los compromisos de tiempo y recursos por parte de la organización, ya que si la organización no presta su tiempo ni presta sus recursos, más que contratar a un auditor energético, la auditoría no va a ser exitosa. Es fundamental que así como vimos en la norma 50.001, que es fundamental que la organización se ponga a disposición. Bueno, acá vemos que se remarca nuevamente que sin una participación activa de los miembros dentro de la organización, esto va a terminar en simplemente un trabajo de un auditor y no va a tener mayores efectos, no van a haber ahorros ni los objetivos que se plantearían realmente en una auditoría energética. Bueno, luego se continúa por esta actividad en paralelo entre la reunión de apertura y la recopilación de datos. En la reunión de apertura el propósito es para el auditor energético informar a las partes interesadas acerca de los objetivos, el alcance definido, los límites, los métodos que va a tener la auditoría y revisar los acuerdos para la auditoría energética, al mismo tiempo que en la recopilación de datos, cuando el auditor pide datos, deben estar disponibles. El auditor debe recopilar, cotejar y registrar los datos de energía apropiados que apoyen los objetivos planteados en la planificación de la auditoría. En base a esto se elabora un plan de medición. Para cualquier medición o recopilación de datos en el desplazamiento, el auditor y la organización deben llegar a un acuerdo sobre el plan de medición. Principalmente se va a ver cuánto va a durar estas mediciones, el lugar donde se colocarán,
saber que haya personal disponible, que el personal que atraviesa las áreas donde se toman las mediciones sepan que van a estar esos equipos de medición para que no los desconecten ni los consideren como algo extraño. Suele suceder que quizás no se le avisa al personal técnico que se van a estar conectando a algún equipo de medición. Puede ser por turnos, puede ser que una fábrica de repente se trabajan 3 turnos, el turno de noche no lo sepa, entonces tienen una falla, se la adjudican al equipo. En general, si es un equipo eléctrico, los equipos no son invasivos, con lo cual no van a ser los culpables de las fallas. Se los termina desconectando y se pierde un tiempo interesante de recuperación de datos, lo cual va a llevar que la auditoría se demore más tiempo en efectuarse, o si se contrató por una determinada cantidad de tiempo y las distancias no lo permiten, se termina perdiendo una cantidad de datos interesantes e importantes para los futuros hallazgos de las mejoras. A continuación de esto se realiza la visita en el emplazamiento, donde el auditor debe observar y evaluar los usos de energías, comprender el impacto de las rutinas de operación. Esto se realiza viendo cómo se comporta el personal y entrevistándolo, generar ideas preliminares sobre oportunidades, asegurar que los datos históricos provistos son representativos de la población normal, entre otros. Esto es, por ejemplo, se puede recopilar información sobre facturas, y si vemos que el consumo energético que indican las facturas es menor o superior a lo que realmente estamos viendo en la fábrica, bueno, hay un punto donde algo está pasando. Posiblemente una fábrica tenga más de un punto de conexión, entonces no sea una sola cuenta de tarifas la que nos tienen que acercar, sino que nos tengan que dar 2 o 3 o más puntos donde se toman el consumo. Por esto es muy importante la visita al emplazamiento, observar y entender que tengan lógica todos los datos que fueron recabados. Con toda esta información y las reiteraciones que hayan sido necesarias para tomar nuevas mediciones en distintos puntos, las mediciones pueden ser tanto del consumo eléctrico, así como vamos a ver en los materiales, en los instrumentos, pueden ser consumos eléctricos, pueden ser niveles de iluminación, pueden ser búsqueda de fugas, pueden ser búsqueda de puntos calientes con cámaras termográficas. Bueno, con toda esta información recopilada, el auditor energético debe establecer y evaluar el desempeño energético actual de los usos de energía dentro del alcance definido, y debe identificar también y evaluar oportunidades de mejora. Con todo esto, si no es necesario buscar más información y está completo, se realiza el informe de auditoría energética. De acuerdo con la planificación, el auditor deberá acordar un calendario de informes donde quedará constancia de todos los hallazgos y trabajos realizados. Posiblemente sea un solo informe, o quizás haya que presentar informes de avance. Por último, en la reunión de cierre, el auditor energético debe presentar los resultados de la auditoría energética de manera que facilite la toma de decisiones para la organización, ser capaz de explicar los resultados y tratar todas las preguntas que tenga el personal implicado en dicha reunión, y, si es aplicable, identificar los asuntos que requieran análisis adicional o seguimiento por parte del auditor energético. Esto significa que quizás hay puntos que quedaron indefinidos, mediciones que no se terminaron de tomar o sugerencias a futuro. Se debe quedar bien establecido en la reunión de cierre. El auditor debe dejar toda la información bien clara a la institución y al personal implicado. Hablando sobre instrumentos de auditorías, según como ya se vio bastante y remarcamos fuertemente la importancia de tomar las mediciones, como se conoce la frase de Lavoisier, lo que no se mide no se puede mejorar. Es fundamental las auditorías energéticas. Remarcamos tomar mediciones sobre los distintos parámetros que afectan el consumo. Cosas que se pueden llegar a medir son la presión de condensación en sistemas frigoríficos, el caudal y presión de vapor en calderas, temperatura y humedad en sistemas de aire acondicionado, caudal y presión de aire comprimido en compresores para identificar fugas, caudal, altura y potencia eléctrica en sistemas de bombeo, humedad relativa y temperatura en secaderos, contenido de oxígeno y dióxido de carbono en humos de hornos y calderas para poder entender si se está quemando bien o no, contenido de oxígeno en efluentes, consumo eléctrico, como es lógico, y niveles de iluminación de los distintos ambientes. Viendo un poco en detalle cada uno de los instrumentos, acá tenemos un caudalímetro
para ver caudal y presión en una línea de aire comprimido. Vemos que es un método invasivo, con lo cual necesitamos alguna apertura, necesitamos entrar dentro de alguna forma dentro del caño. Vemos en la imagen que aprovechamos una válvula de salida para conectar el medidor y obtener los distintos parámetros. Un instrumento clave, ya que el consumo eléctrico es lo más común dentro de las auditorías energéticas, es la utilización de analizadores de redes que nos aportan curvas como las que podemos ver en la imagen. Estos son métodos no invasivos, ya que se usan eh, pinzas para envolver cada uno de los cables, y sí se debe conectar sobre alguna llave termomagnética para analizar las tensiones. Con esto se logra, mediante un método no invasivo, obtener el consumo eléctrico. Siguiente elemento, y es bastante sencillo, un luxómetro. Hasta ahora se puede encontrar, hasta en los celulares existen aplicaciones para medir los niveles de intensidad de luz eléctrica y entender si los niveles de la instalación se encuentran por encima o por debajo de lo requerido en las normas de seguridad e higiene. Si estamos muy por encima, estaremos en un tema de perdiendo energía. Si estamos por debajo, estamos violando las normas de seguridad e higiene, con lo cual se debe corregir. Acá podemos ver una cámara termográfica, la cual sirve para identificar puntos calientes. Esto nos va a permitir en un tablero eléctrico identificar un fusible que está a punto de quemarse, y lo cual nos va a permitir evitar una parada o identificar llaves termomagnéticas o protecciones que estén posibles o próximas a fallar, lo cual puede llegar a evitarnos un mal mayor, que sería la rotura de un equipamiento, así también como sirve para evaluar las envolventes de un edificio o las aislaciones de algunos caños que transportan vapor, algún fluido frío o caliente, donde podremos identificar puntos de fuga de temperatura, para lo cual necesitamos de esta cámara termográfica, y así podremos identificar los distintos parámetros que nos sean importantes para nuestra auditoría. Cabe mencionar que estas cámaras sirven tanto como para buscar oportunidades de mejora en eficiencia energética, así como para también realizar mantenimientos preventivos. Por último tenemos el identificador ultrasónico de fugas. Este instrumento sirve para todo lo que son circuitos que son sometidos a presión. Un ejemplo claro son los circuitos de aire comprimido, donde podemos identificar fugas, ya que, bueno, todo lo que es aire comprimido se cree que más de un 20% del servicio que se ofrece de ese aire comprimido se termina perdiendo en fugas en distintas partes de las cañerías. Es importante, sobre todo en cañerías con una mayor antigüedad, realizar dentro de la auditoría una recorrida por todas las líneas con este instrumento, que nos va a permitir identificar cada punto donde se debe trabajar y mejorar para eliminar estas fugas que provocan que el compresor funcione más tiempo y así se termine consumiendo más energía de la que realmente se necesita.